Muchas gracias, Sabino, y sobre todo también muchas gracias a San Fermín 78 Goguán por esta invitación a la IGAM, que aunque en el programa algo se dice sobre ella, como acaba de decir ahora Sabino, creo que es imprescindible hablar un poco más sobre lo que es la Iniciativa Galega por la Memoria. La Iniciativa Galega por la Memoria, IGAM, nacía en el año 2010, fundamentalmente por varios motivos. En primer lugar, para dar respuesta a la decisión del Gobierno del Partido Popular, de la Xunta, que acababa en ese momento de llegar al poder, de poner fin a las políticas públicas de carácter memorialista llevadas a cabo entre los años 2005 y 2009 por el Gobierno bipartito, que estaba integrado por el Partido Socialista Obrero Español y por el Bloque Nacionalista Gallego. En segundo lugar, porque se trataba de asumir y tratar de organizar algo que el Partido Popular dejó de llevar a cabo, que era el homenaje nacional que desde el año 2006, año que se declaró en Galicia como año de la memoria, pues se venía realizando y que el Partido Popular pues dejó absolutamente descabezado, desnaturalizado. Y además la IGAM también es una asociación que está activamente comprometida en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes del franquismo, y en ese sentido la lucha contra la impunidad. Por eso la IGAM está adscrita a CEACO, a la Coordinadora Estatal contra la Caridad Argentina, y de hecho, aunque de manera lenta, bastante lenta desgraciadamente, pues estamos llevando a cabo querellas que se están presentando en el juzgado de la jueza Servine en Buenos Aires, y entre ellas hace poco todavía se ha presentado la querella por parte de la hija de Alessandre Bóveda, que es el gran nombre del nacionalismo gallego, junto con Castelao, que fue fusilado en el año 1936 y se ha presentado la querella en estos juzgados de Buenos Aires. Repartida sobre todo por las provincias de A Coruña y de Pontevedra, la IGAM está integrada por alrededor de unas 50 asociaciones que la mayor parte de los casos fueron capaces o han sabido prolongar la actividad del asociacionismo parroquial, que es muy clave en Galicia, tanto desde el punto de vista urbano como desde el punto de vista rural, que además tiene una larga tradición, como digo, en esto de Galicia, y que fueron capaces esas asociaciones de carácter parroquial de asumir en cada uno de sus territorios y con sus propias características todos los objetivos y principios claves del movimiento memorialista que se desarrolla en Galicia, y a los que la IGAM presta un decidido apoyo a partir sobre todo de la declaración que en el año 2006 se hizo en Vilaboa, que es una localidad de Galicia que hemos definido así, Declaración de Vilaboa, a la que más tarde me referiré. Lo que pasa es que explicar cómo es el proceso de memoria histórica en Galicia digamos, sería vano si no antes dedico yo en este caso unos breves momentos a hablar de cómo fue la guerra civil en Galicia, ¿no? Porque la mayoría de los estudios generalistas sobre la guerra de España, un concepto más correcto que el de guerra civil, pues los procesos de genocidio, de asesinatos en masa, no tienen un reflejo en esas historias generalistas y más bien se deben a estudios localizados, ¿no? Pero en Galicia hay un hecho que destaca posiblemente sobre cualquier otro territorio, no sé exactamente Navarra, ¿no? Y es que aquí en Galicia no hubo guerra civil, o sea, no hubo guerra, no hubo enfrentamientos armados entre un ejército leal a la República, un ejército sublevado, un ejército faccioso, no hubo conquistas de pueblos a sangre y fuego, como hubo en Andalucía, en Extremadura, es decir, que no hubo una guerra. No hubo frentes de batalla y, por lo tanto, no hubo una guerra en el sentido, digamos, canónico de la palabra, ¿no? Lo que sí hubo resistencias muy localizadas en las grandes ciudades, Vigo, Coruña, Ferrol, o en pequeñas localidades, pueblos pequeños. Pero si tuviéramos que hacer una periodización cronológica de los enfrentamientos armados en Galicia, no duró más de 15 días, lo cual no quiere decir que no hubiera resistencia, pero resistencia armada no la hubo, entre otras cosas porque, como todos sabemos, el Gobierno de la República no fue capaz de suministrarle armas al conjunto del pueblo, ¿no? Es decir, que en líneas generales, como consignas, digamos, como epígrafes, en Galicia no hubo guerra, y segundo, la que hubo fue muy poco duradera en el tiempo, ¿no? A partir de la derrota del conjunto de la población gallega, que en su mayoría, en su gran parte, no apoyó el golpe, para nada, en absoluto, y a partir también de la derrota que sufrieron las clases populares, de los partidos integrantes del Frente Popular, los sindicatos, en general, pues, todos los sectores republicanos, pues se produjo en Galicia una
furia represora absolutamente desatada y sistemática, es decir, estudiada. Y en esa furia represora la Iglesia ejerció un papel determinante, como ejerció en otros lugares, pero en Galicia de manera muy cualificada, porque también como en otros sitios, en Galicia se cedieron muchísimos establecimientos religiosos, monasterios como el de Oseira, el de Pollo, el de Olla o el de Celanova, que son grandes monasterios, o como el Colegio de los Jesuitas en Camposancos, que es una localidad en la provincia de Pontevedra, en la ciudad de La Guardia, de Agarda, en donde la Iglesia, como digo, cedió esos establecimientos para que sirvieran de espacios concentracionarios de presos y presas republicanos. En concreto, en el Colegio Jesuita de Camposancos, pues estuvieron alrededor de 2.000 presos entre los años 37 y 39, y entre ellos muchos niños, por ejemplo, ¿no? De hecho, en la historiografía local en Galicia, a ese campo se le llama a Porta do Inferno, de la puerta del infierno, porque quien entraba ahí no salía, ¿no? Es decir, que la Iglesia fue cómplice, como sabemos, de todo este proceso de apoyo a los sublevados, y no como institución generalizada, sino los curas de aldea, los curas de ciudad, los curas rurales, se ofrecieron sistemáticamente y gozosamente, diría entusiásticamente, a participar de la orgía represora, ¿no? Hay multitud de casos en Galicia, no viene a caso aquí de enumerar muchos, que ejercieron de manos ejecutoras personales de ejecuciones digamos, directas de presos republicanos. Hay un caso famoso que es el Padre Nieto en la isla de San Simón, de la que hablaré más tarde, que él mismo ejecutaba, a veces con el crucifijo dándoles en la cabeza a los que estaban semimoribundos, ejecutaba a los presos republicanos después de que fueran fusilados. Es decir, que la Iglesia, y todavía no ha pedido perdón por ello, es una de las grandes responsables del genocidio que en Galicia se provocó, ¿no? Según el proyecto Nomes e Voces, es decir, nombres y voces, del que más tarde hablaré, en tan solo 3 años fueron asesinados 4.699 ciudadanos gallegos. Me remito ahora textualmente a las cifras. 7 de cada 10, 3.233, fueron ejecutados en los procesos y en los paseos franquistas sin ninguna garantía judicial, claro. El resto, sobre 1.466, fueron asesinados mediante la ejecución de una sentencia. Según ese mismo estudio, entre gobernadores civiles, alcaldes y concejales, no menos de un centenar de cargos públicos republicanos padecieron persecución, muerte, exilio, fueron directamente asesinados sin proceso alguno. Así, en los primeros días de la guerra, en los primeros 15 días, fueron asesinados en Galicia los 4 gobernadores civiles, los alcaldes de las 5 principales ciudades de La Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Ferrol, 26 alcaldes de las principales localidades de Galicia, además del asesinato, siempre después de unos procesos de torturas y de terribles tormentos, numerosos alcaldes de pequeñas localidades, de villas, de aldeas, de vilas de aldeas y corporaciones enteras, corporaciones municipales enteras. O sea que fue una orgía represiva terrible, ¿no? Desde luego, al margen de la Guardia Civil y del Ejército, en las principales localidades se formaron grupos de ciudadanos, se llaman las patrullas do Mencer, las patrullas del amanecer, que eran normalmente gentes de orden, integradas naturalmente por falangistas locales, pero también por empresarios conserveros, grandes propietarios de astilleros, industriales de distinta consideración, señoritos varios y, sobre todo, también exmilitares que se dedicaban a ir por las aldeas y por los pueblos persiguiendo y asesinando a mansalva y de manera indiscriminada y arbitraria pues a quien se le pasaba por la cabeza, ¿no? De manera que eso tenía un objetivo muy claro, igual que hacían los asirios, ¿no? En la edad antigua, que era provocar el terror. Y naturalmente el terror y el espanto que traía como consecuencia la absoluta incapacidad para responder y para resistir al golpe, ¿no? O sea, que se trataba de neutralizar cualquier capacidad de resistencia, ¿no? Se produjo, pues, en Galicia una intención claramente exterminadora y genocida contra las grandes capas de la población que en Galicia no estaban en absoluto motivada, como podía buscando explicaciones en otros lugares, porque en Galicia no hubo absolutamente, como en otros sitios, Andalucía a lo mejor o Extremadura, ningún tipo de acto violento contra grandes propietarios, curas, gente de derechas, ¿no? Cosa que sí pasó en algunos territorios del Estado, además siempre en los primeros meses de la guerra, donde se produjo un caos normativo, digamos. En Galicia eso no ocurrió, con lo cual convierte en más inexplicable el proceso asesino y genocida, ¿no? Tal como señala el historiador José Enrico Acuña, cito textualmente, los testimonios de cárcel, notas escritas en capela, últimas voluntades, cartas de despedida, diarios,
testamentos hológrafos de muchos gallegos y gallegas víctimas de la represión entre 1936 y 1939 sirven para evaluar el carácter genocida y planificado de la represión. Bueno, dicho esta pequeña matización sobre lo que fue la guerra, que me parecía pertinente hacerla aquí, voy ahora a citar un poquito cuáles son las características de esa declaración de Vilaboa del año 2016, que está inspirada por la Iniciativa Galega por la Memoria y en la que se formulan una serie de propuestas y demandas que son las que ha asumido en general el movimiento memorialista gallego, ¿no? Leo esas demandas de manera sintetizada, claro. La primera sería: demandamos la aprobación de unas políticas públicas de la memoria de carácter estatal y también por parte del Gobierno gallego. Y entendemos, por tanto, que las políticas de memoria deben fundamentarse en el respeto a los derechos humanos, particularmente en lo referido al derecho a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. Y en ese sentido, el movimiento memorialista gallego, que representa la IGAM, es absolutamente partidario de la derogación de la Ley de Amnistía del año 1977. En segundo lugar, reclamamos a los gobiernos municipales y diputaciones que incluyan políticas de memoria histórica en sus prioridades de administración y gobierno. 3. Exigimos al Gobierno gallego que la isla de San Simón, a la que citaré más tarde, vuelva a ser a ella la memoria y a la isla de la memoria y acoja prioritariamente actividades relacionadas con ella. 4. Demandamos la recuperación y reactivación con financiación del Gobierno gallego del proyecto Nomes e Voces para la investigación y divulgación de la represión franquista en Galicia. 5. Solicitamos al Gobierno gallego que apoye la labor de las asociaciones de recuperación de memoria histórica. 6. Reclamamos de la Administración de Justicia y de los poderes públicos en general que no ampare a fascistas integrantes todavía activos de la dictadura aún vivos y que promuevan su procesamiento en nuestro territorio, así como la colaboración con el proceso judicial abierto en Argentina contra los crímenes del franquismo. 7. Solicitamos una decidida política de cara a facilitar el acceso a los archivos que albergan documentación relacionada con la represión. 8. Exigimos la desaparición de la simbología franquista y de todo tipo de elemento que recuerde la dictadura. 8. Demandamos la creación de una red gallega de lugares de memoria señalizados mediante una imagen y simbología común. Y en esta iniciativa de buscar lugares de memoria no se trata solo de lugares de memoria genéricos, sino que se dará prioridad a lugares de represión, lugares de resistencia, espacios de solidaridad, fosas comunes y concretamente a la Ría de Vigo, que posiblemente, por supuesto en Galicia, sea la mayor fosa común de todo el Estado, la cual es muy difícil de buscar allí los restos, ¿no? Estamos hablando del mar. Y en esta declaración, como habéis podido ver, incluso por mi propia citación, pues se habla del proyecto Nomes y Voces, que creo que es importante que conozcáis lo que eso fue, porque además tiene un carácter institucional, lo cual es doblemente de agradecer, ¿no? El proyecto de investigación Nomes e Voces, es decir, Nombres y Voces, dirigido por Lourenço Fernández Prieto, que es un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, nació con el impulso de los trabajos que se desarrollaron alrededor del año 2006, que, como dije antes, la Xunta de Galicia, en aquel momento integrada por el gobierno bipartito, llamó Ano da Memoria, Año de la Memoria, y que fue un proyecto promovido y financiado por la Consellería de Cultura y de Deporte de la Xunta, que estaba dirigida en aquellos momentos del gobierno bipartito por Ángela Bugallo, y que ejercía como director general de Creación y Difusión Cultural Luis Bará. Ambos los dos, hay que decirlo porque es de justicia, eran miembros del Bloque Nacionalista Galego. Y en la presentación de ese proyecto se dice textualmente: el trabajo se desarrolló alrededor de la búsqueda de los nombres, de las voces y de los lugares de la represión, y en esa línea, desde el rigor de la disciplina histórica, se pretendió cubrir los vacíos existentes sobre ese periodo en la historia de Galicia. En primer lugar, se trataba de poner al servicio de la sociedad gallega los nombres de las víctimas del franquismo a través de una base de datos específica que recogiese los principales datos de cada persona. En segundo lugar, se trataba también de recoger las voces de los que pasaron cárcel, exilio o estuvieron escondidos, así como los recuerdos de sus familiares. Y por último, parecía necesario echar luz sobre los lugares de la represión: las cunetas, los cementerios, las corredoiras, es decir, las pequeñas, la traducción de corredores, pequeñas carreteras o calles o rutas de las zonas rurales, y también de los montes donde fueron represaliados, asesinados o vejados. Con este proyecto, en el que intervinieron las 3 universidades gallegas y un número considerable de expertos en la materia, se elaboró una base de datos de la represión
con 14.978 nombres, y se realizaron casi 500 entrevistas a partir de la revisión de más de 2.500 procesos militares y 300 registros civiles. Todo esto apoyado por el propio Gobierno de la Xunta. Entrevistas que se sumaron a las 108 que fueron donadas por investigadores particulares. Se realizaron 22.340 digitalizaciones, de ellas 7.700 fotografías, y se elaboró el más completo mapa de lugares de la represión, posiblemente, la represión franquista, por supuesto, posiblemente de los existentes en el Estado. Tanto es así que ese modelo de base de datos fue imitado por algunas universidades de fuera del Estado. Sin embargo, la llegada al poder del PP en el año 2009, digamos que frenó, mejor dicho, arrasó como Atila cualquier vestigio de este trabajo ingente, y sobre todo empezando por la desnaturalización de la isla de San Simón, que en aquel momento era una isla de memoria histórica, donde había una serie de exposiciones fotográficas en los distintos edificios, donde quedaba constancia de que había sido un campo de concentración. Eso desapareció por completo. Pero, como ya tengo solamente 5 minutos, solamente puedo dedicarlos a algo que todavía está ahí, digamos, en el candelabro, que es el asunto del Pazo de Meirás, que, como sabéis, pasó a manos del Estado, a manos públicas, hace recientemente un año escaso, ¿no? Y para hablar del Pazo de Meirás, pues tengo que citar el libro de Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, del que es autor Carlos Babío Urquidi y Manuel Pérez Lourenzo, que es un texto básico, esencial, el vademecum, diríamos, para poder estudiar con precisión lo que fue el Pazo de Meirás, su proceso de expolio. Y por eso me baso fundamentalmente en lo que Carlos Babío me ha aportado para decir aquí y contárselo a vosotros, ¿no? Para empezar, creo que hablar de cómo llegó el Pazo a manos del caudillo sobra. Lo importante es saber cómo llegó a manos públicas, cómo volvió a ser un espacio de todos, digamos, ¿no? Entonces hay que señalizar varias claves. La primera es el memorialismo. Como dice Carlos Babío, sin él no existiría nada. Fue la memoria de quienes sufrieron el expolio de sus tierras y propiedades, la memoria de los padres, abuelos, madres, abuelas, que hablaban en silencio del robo y del abuso que llevó aparejada la entrega a Franco del Pazo, lo que fue dando forma paulatinamente a la devolución de este espacio prácticamente desde la muerte del dictador. Es decir, siempre hubo un eco de que aquello había sido un robo, ¿no? Y el memorialismo lo trajo a primera plana, digamos. En segundo lugar, la investigación que se viene desarrollando ya desde los años 90 hasta hoy. Frente a la versión oficial, fue necesario investigar desde el ámbito familiar y memorialista lo que realmente pasara en Meirás, reconstruir, como señala Babío, la verdad oculta por la dictadura y dotarse de la documentación necesaria para demostrar el expolio y el robo. Pero esto no se hizo, hay que decirlo, desde las administraciones públicas, que pasaron olímpicamente, ni siquiera desde el ámbito universitario, que también pues, les quedaba lejos, ¿no? La búsqueda de la verdad sobre lo que pasó en Meirás se hizo, y es imprescindible señalarlo, desde el espacio familiar, desde el espacio de los afectados, desde el universo privado de las víctimas y, desde luego, desde el memorialismo, que representa todo eso, ¿no? Y, repito, sin ninguna ayuda pública, ¿no? Sin ningún, digamos, aval institucional. El tercer aspecto, junto al memorialismo y la investigación, sería la divulgación social, que se viene haciendo ya desde el año 2007, más o menos de una manera masiva. Y con esta divulgación social y con la meticulosa investigación como prueba científica, se anuló cualquier atisbo de que, o argumentación basada en que oficial de que el Pazo había sido donado por los habitantes de la zona de Sada y que había sido un agasallo, es decir, un regalo hecho al dictador. Esa teoría queda desaparecida con la constatación documental e histórica. Y una vez que se consolida esta fehaciente verdad histórica, empírica, real, pues solamente había que hacer o buscar una estrategia que permitiera que se pudiera devolver el Pazo a manos del Estado, a manos públicas, a nuestras manos, por así decirlo, ¿no? Y en eso estoy acabando, en eso hay que establecer un elemento fundamental, que es el detonante del actual proceso de recuperación. Aunque desde el ámbito institucional se habían dado ya algunos pasos, como declarar como BIC, bien de interés cultural, al edificio, eso obligaba a la familia Franco a dejar 4 días al mes libre el Pazo para que lo fueran a ver quien quisiera verlo. A pesar de eso, era imprescindible establecer una hoja de ruta que, según Carlos Babío, hiciera posible su devolución.
Y esa falta de hoja de ruta llegó incluso a que de sectores progresistas en Galicia se pensara que lo importante sería el expolio, o sea, la expropiación del Pazo, con lo cual la teoría de que había sido robado quedaría desaparecida. Y un sector en el que yo estaba y otros más, sobre todo Carlos Babillo, de que teníamos que luchar para que se demostrara que el Pazo había sido un robo, ¿no? Y por ahí se tiró, ¿no? Y había una demanda social unánime sobre eso, pero todavía había o faltaba quien, desde el punto de vista institucional, recogiera el guante, ¿no? ¿Qué institución podía, digamos, encabezar esa lucha por la devolución del plazo por haber sido un robo, ¿no? A partir del año 2017, y ante la intención de la Fundación Francisco Franco de gestionar las visitas para aprovechar con ellas, para hacer apología de la dictadura y del franquismo, la Diputación de La Coruña, cuando estaba de vicepresidenta Goretti San Martín, decidió crear una Xunta pro devolución del Pazo que va a trabajar en dos ámbitos. Primero, en la confección de un informe histórico que demostrase el expolio, las irregularidades y los abusos cometidos por la dictadura, y segundo, en la elaboración de un informe jurídico que buscase una estrategia legal que permitiera, con ciertas garantías, la recuperación del inmueble en los tribunales de justicia. Junto a esto se va a impulsar a través de un proceso de participación social en el que intervendrán partidos, sindicatos, asociaciones culturales de todo tipo, para que se manifestaran públicamente en los alrededores del Pazo para reclamar que ese Pazo era de la ciudadanía y no era del dictador, ¿no? Todas estas acciones contribuyeron a que incluso el Parlamento de Galicia se sumara a la petición de la Diputación de A Coruña y que se presentara una demanda civil ante la Administración General del Estado, que es la única que puede legitimarla, ¿no? Esa demanda civil prosperó y, aprovechando los abogados del Estado, del Estado, toda la documentación que se había aportado, demostrando la ilegitimidad y el expolio que se había producido con el Pazo, pues se produce una sentencia en la que el Pazo pasa a manos públicas el 10 de diciembre del 2020. Sin embargo, a pesar de que esa sentencia es favorable a la devolución, favorable no, define la devolución como algo provisional, en este momento, como dice Carlos, que es el más estudioso en este asunto, estamos en una situación difícil porque, digamos que la ofensiva jurídica, y no voy a hablar ahora de cuál es el sistema judicial en este país, la ofensiva jurídica de los Franco es brutal, brutal. Y estamos en un momento delicado, ¿no? No hay que bajar las manos, porque como principio general los Franco quieren recuperar no solamente el bien inmueble, sino todo. O sea, todo quieren que sea devuelto a su propiedad, ¿no? Y en este momento, y acabo, hay hay varios factores que creo que es necesario saber, porque la prensa esto no lo dice, ¿no? Sobre el bien inmueble, es decir, sobre el edificio, que son alrededor de 2.500 metros cuadrados, y sobre la finca, que son alrededor de 7 hectáreas, los Franco reclaman su propiedad total. En caso de perderla, en sede judicial, como la han perdido provisionalmente, piden ser indemnizado por los supuestos arreglos, etcétera, etcétera, producidos desde el año 75. La sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña, en la que se les retira la propiedad, fue recurrida por los Franco ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que aunque no les da la razón desde el punto de vista de la devolución de la propiedad del inmueble y finca, sí que les da la razón en cuanto al derecho de indemnización desde el año 1975. Esta decisión de la Audiencia Provincial de La Coruña está recurrida ante el Tribunal Supremo por el Estado y por otras 4 administraciones que se añadieron al recurso, que se personaron como recurrentes, que es la propia Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el Ayuntamiento de Sada, que es donde está situado el Pazo, y el Ayuntamiento de La Coruña y la propia Diputación de La Coruña, es decir, que son 5 administraciones públicas. Esto con relación a los bienes inmuebles. Y en cuanto a relación a los bienes muebles, los Francos reclaman, como digo, la propiedad de todos y cada uno de los bienes que se encuentran en el edificio, incluso los blasones y los escudos que están en las paredes, no solamente externas, sino internas, ¿no? Porque dicen que eso no estaba en cuestión en la primera demanda, ¿no? Por lo tanto, reclaman todo, y eso está en este momento pendiente de una vista que se va a celebrar entre el día 13 y 14 de febrero del año 2002. Nadie espera, desde luego, que se le devuelva a los francos nada. Creo que nadie en el mundo memorialista planetario, pues desea eso, excepto los Franco, que claro, que quieren que se les devuelva todo, ¿no? En cualquier caso, los bienes inmuebles, según el Ayuntamiento de Sada, están cuantificados en alrededor de 700. No los voy a enumerar, porque sería, si no, Sabino ya me pega un tiro directamente aquí, ya no me manda notas, ¿no? Pero de lo que se trata, el movimiento memorialista, por lo que está gallego, por lo que está a favor, es justamente de lo contrario de lo que se está barajando ahora en la Xunta, y es que el Pazo de Meirás no sea
un espacio digamos, de recuerdo o de propaganda de la literatura de Emilia Pardo Bazán, con ser esta superestimable, sino que el Pazo de Meirás se convierta en un lugar de memoria y de lucha contra la impunidad de la dictadura, ¿no? Hay que decir que la sentencia, que es una sentencia de 500 folios, nada menos, y es una cosa insólita en el espacio judicial español o estatal, hay una causa general contra la dictadura. Si se lee la sentencia, se ve claramente que en el contexto de la argumentación jurídica lo que hay ahí es una condena clarísima de la dictadura franquista, ¿no? Y eso es un elemento muy interesante porque eso es la primera vez que se establece de manera real en un proceso, en una sentencia judicial, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado hablar de más cosas, de la isla de San Simón, pero bueno, de la Cruz del Castro de Vigo, que es un insulto al mundo entero, no solamente a los vigueses, que haya una cruz allí fascista desde el año 71 y que el alcalde de Vigo, el señor Abel Caballero, conocido mundialmente por sus luces, pues le falte la luz fundamental, que es la del cerebro, y mantenga todavía esa estatua, esa mierda, perdón, esa cruz fascista ahí, ¿no? Pues también de la isla de San Simón, que no fue una colonia penitenciaria, sino que fue un campo de concentración desde el año 36 al 43, 4 años antes de que se abriera Auschwitz, ¿no? El campo de San Simón es una auténtica barbaridad. Pero bueno, el tiempo es el que es y francamente esos ejemplos que cité aquí, ¿no? Tanto de San Simón como de la Cruz del Castro, de los que no he podido hablar porque no me ha dejado aquí el moderador, son solo referenciales, y hay que decir que en la lucha del movimiento memorialista gallego hay muchos más ejemplos y todos y cada uno de ellos en su ámbito concreto de actuación fueron y son de vital importancia porque dan luz a una historia oculta y silenciada y porque contribuyen de manera esencial a la construcción de los instrumentos necesarios para preservarla y transmitirla a la memoria colectiva del pueblo gallego, al que yo aquí no digo que represente, pero del que formo parte. Como el tiempo es el que es, y creo que el mío ya se ha agotado totalmente y me he pasado, acabo aquí y os doy las gracias a todos y a todas por vuestra atención. Nada más, muchas gracias.